Nuestros rostros. Amantísimo Padre, que estás en los santos cielos, bendito, alabado y glorificado seas hoy por los siglos de los siglos. Amén. Infinitas gracias te damos, Señor, por habernos permitido gozar de un día más de tu santo sábado. Bendito seas, Señor, porque nos permites conocer cada día más de tu santa palabra. Concédenos, Señor, el Espíritu Santo, para que nos llene de entendimiento y discernimiento, para que esto que vamos a estudiar en este momento, Señor, quede grabado tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. Infinitas gracias pues te damos, Señor, por tantos beneficios, porque eres ese Dios grande y maravilloso, bueno y santo y amoroso, que cada día nos llena con ese amor infinito, permitiéndonos gozar de salud, vida, bienestar, que nos das el pan de cada día, que nos permites tener un techo donde refugiarnos y un lecho donde poder descansar. Bendito Dios. Gracias infinitas pues te damos, Señor, y te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro Jesucristo, y con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. hermanos, gracias a Dios una vez más estamos llegando al cierre de un santo sábado. Hemos contado con la bendición del Señor y ciertamente contaremos aún con ella en lo que resta de sábado, así como confiamos en que contaremos también con su cuidado y protección hasta que venga. Así pues que vamos a realizar esta tercera parte del estudio de Apocalipsis capítulo 5. Dios mediante vamos a terminar hoy. Hay buena lectura, sin embargo, hay también una parte que es muy digerible, que es muy fácil de entender. Yo les pido que por favor guardemos energía hasta el final para no tener que hacer una cuarta parte. El estudio está preparado para terminarlo el día de hoy y ya con la ayuda de Dios en las próximas reuniones, si Él lo permite, empezaremos a ver lo que sucede cuando se desatan los sellos, de los cuales se nos ha hecho mención aquí, que el Cordero podría desatar. Por ahora vamos a adentrarnos en esta tercera parte, los versículos del 7 al 14, que fue donde lo dejamos hace 8 días, que prácticamente nos gastamos todo el estudio para estudiar y detallar solamente 2 versículos. En esta ocasión vamos a detallar todo lo que nos falta, pero creo que va a fluir porque ya tenemos varios conceptos claros. Entonces, lo titulé Un cordero inmolado y un cántico nuevo, basado en el verso 9, que nos dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, para adelantar un poco, no vamos a volver a leer los versos, creo que ya los hemos leído bastantes y en medio de la presentación pues otra vez están allí, entonces vamos a aprovechar solamente a leer lo que está en color. Vamos a recordar que lo que hacía el Cordero es el centro de la visión que se le da a Juan desde el capítulo 4, y es que el Cordero era digno, que era un león rugiente, pero que había vencido no por su fuerza, sino más bien por su humildad, y que esto le dio la victoria y por eso puede tomar el libro que estaba en la mano derecha del Padre y donde estaban escritos los designios de lo que habría de suceder desde el momento en que él estuvo en la tierra, venció en la cruz y resucitó y subió al cielo y hasta que vuelva. Entonces, él tomaba el libro y a la misma vez los ancianos y los seres vivientes que tenían copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso. Se nos dice aquí que el incienso son las oraciones de los santos. Un poco de eso también habíamos detallado.
Vamos a ver qué implicancia tiene que estén en copas de oro y ojalá que ya se nos quede grabado que el incienso, lo que refiere al altar del incienso en el santuario, es, digamos, el símbolo de las oraciones. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros oramos, es como si estuviéramos ofreciendo el incienso, lo mismo que hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santo. Y ahora, los que estaban allí entonaban este cántico nuevo, que fue el que acabamos de leer, y terminaban diciendo en el versículo 10, porque nos has hecho, ojo, y la forma en la que lo dice, nos hiciste en pasado para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en futuro sobre la tierra. Y luego Juan oye la voz de muchos ángeles alrededor del trono, eso también vamos a intentar, hablar un poco sobre ello, y luego nos dice que los ángeles se unían al coro de los redimidos diciendo, el cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y luego todo lo creado, ya no solamente los redimidos, los 24 ancianos, o los 4 seres vivientes y los ángeles, sino todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos se unen a este canto y dan unas nuevas palabras, a lo cual los 4 seres vivientes dicen amén. Ahora, vamos a empezar con una cita del Desahogo de todas las gentes, capítulo 87, titulado A mi Padre y a vuestro Padre, páginas 173 al 174. Es bien interesante esta cita porque la partí en dos. Ahora al principio vamos a leer, digamos, el contexto y al final vamos a ver por qué traje esta cita aquí. Pero de hecho la cita en sí ya es súper rica. Recomendarles encarecidamente que vayamos a leer el capítulo y los capítulos que se nos van a señalar aquí, el Desahogo a todas las gentes, en medio de este estudio, porque son todos preciosos y nos vamos a deleitar con ello. Ahora, ¿en qué contexto está esto? ¿Cuándo dice Jesús a mi Padre y a vuestro Padre? ¿Alguno lo sabe? No, estamos tímidos hoy o estamos cansados. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Está bien, está bien. Aquí ya el contexto nos va, ya con la forma en la que empieza, creo que nos va dando una idea. Dice, vuelve a oírse otra voz. ¿Esto en dónde? En el cielo. Y los ángeles preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír e ensalzar su nombre. O sea, no preguntan quién es porque no sepan, sino porque quieren escuchar el nombre del que es. Y los ángeles de la escolta de Cristo, responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ahora nos damos una idea de cuándo fue esto. Del bautismo de Jesús. No, hermano, pero más adelante vamos a tocar también un poco en ese contexto. Aquí ya es al final de la vida de Jesús. ¿O fue Él, cuando subió al cielo? eso. Él había dado la promesa de que iría al Padre, a su Padre y a nuestro Padre. Ahora, cuando fue resucitado y subió al cielo con su escolta de ángeles celestiales y con los redimidos, en el cielo lo estaban esperando y elevaron este cántico, ¿cierto? Entonces, gracias hermana Luz que nos pone por acá la cita, Juan 20:17. Entonces ellos responden, Jehová de los ejércitos, habíamos hablado. Cuando se habla de Jehová de los ejércitos, se está hablando de porque es el arcángel Miguel poderoso en batalla. Y se nos dice aquí, Él es el Rey de la Gloria. Ahora, Jehová de los ejércitos es el nombre en hebreo Yahweh Sebaot o Jehová Sebaot, que traduce literalmente Señor de los ejércitos. Dice, entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Aquí ya nos está dando un detalle que nos muestra
que se está llevando a cabo esto en el mismo lugar que hemos estado estudiando. Porque si recordamos, en el capítulo 4 se nos decía que allí en el trono había un arco iris que circundaba este trono. ¿Lo recordamos? ¿Sí? ¿O Sí. no? Sí, sí. Ok. Dice, allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Ellos ya están allí. O importante el detalle. Están los ángeles y los representantes de los mundos no caídos. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a sus hijos, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Ojo, impaciencia en el cielo es una forma de expresar ese anhelo de poder tener nuevamente a su Señor junto a ellos y ya no ser humillado como lo fue aquí en la tierra por esta raza pecadora. Pero ¿qué hace Jesús? Con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra en la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida. Recordemos, un cordero como inmolado. Su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta, ojo, los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, a aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud, que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Vamos viendo el detalle y lo importante. Antes de él recibir la gloria de los ángeles y de los seres no caídos, va a presentarse al Padre con sus heridas, pero no solo, sino también con los redimidos. Y ya nos está diciendo Elena White que el Señor literalmente subió con los redimidos y que iba a hacer una proposición al Padre, a completar el pacto. ¿Me siguen, hermanos? Creo que sí. Dice, Amén. Amén. desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto, el pacto eterno, ojo, entre el Padre y el Hijo. Se habían reunido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuesen vencidos por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, que es el título de otro capítulo del Deseado de todas las gentes, también recomendado, se dirigió al Padre. O sea, cuando él dijo esto en la cruz, estaba hablando con el Padre. He consumado el pacto que habíamos establecido desde la eternidad. El pacto había sido llevado plenamente a cabo y ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquí la cita, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Punto importante. ¿Y por qué? Porque hemos estado estudiando y hemos tenido, digamos, algunas divergencias sobre si estos 24 ancianos sí representan los redimidos o no. Yo me he establecido en que sí, junto con Urias Smith, ¿cierto? Y sigo encontrando más motivos para ello. Aquí Elena White nos da uno, porque nos dice que Jesús, antes de recibir la honra y el loor de los ángeles, le pidió al Padre que allí donde él estuviera, los que había redimido, las primicias, esa gavilla, también quería que estuvieran con él. Y pues hemos estado estudiando que el Cordero está en medio del trono, entonces, ¿no habrían de estar también allí esos redimidos? Es una pregunta retórica. Para mí sí,
¿Vale? Entonces, con esto como contexto, ahora vamos a continuar con lo que nos decían los versos de Apocalipsis. Y recordemos, esta cita al final la vamos a retomar y vamos a terminar de ver lo que se nos dice. Bueno, si hay alguna duda o está claro, échame por favor para saber si continuamos. Está claro. Está claro. Está claro, está claro. Está claro, súper. Gracias a Dios. Entonces, vino y tomó el libro. ¿Quién tomó el libro? Un cordero. Así como lo vemos aquí, un cordero, ¿sería natural que un cordero tome un libro? No, No, porque un cordero pues no tiene manos y bueno, ¿cierto? Él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y nos dice, ciertos comentadores han encontrado incongruente, perdón, yo creo que no va a poder con la voz, así que les pido si alguno pudiera ayudarme leyendo esta parte. Vale, yo lo ayudo. Vale, gracias. Pero si me escuchan bien. Sí, Sí. Sí, sí escuchamos. Ciertos comentadores han encontrado incongruente la idea de que el libro fue tomado por el Cordero y han recurrido a diversos expedientes para evitar la dificultad. Pero, ¿no es acaso un principio bien establecido que cualquier acción que podría ser ejecutada por la persona o ser representado por un símbolo puede atribuirse al símbolo? ¿No es esta la explicación que necesita el pasaje? Sabemos que el Cordero es un símbolo de Cristo. Sabemos que nada incongruente habría en que Cristo tomase un libro. Y cuando leemos que el libro fue tomado, pensamos en la acción, no como ejecutada por un cordero, sino por aquel de quien el cordero era un símbolo. Gracias, hermano. Está claro, ¿cierto? Lo expone muy bien Urias Smith. No, obviamente no es un cordero, sino a lo que representa. Que sabemos es Cristo, ¿cierto? El Cordero de Dios. Ahora, el comentario bíblico adventista nos dice, este es el punto central de los capítulos 4 y 5, que Cristo, al tomar el libro de la mano de Dios, hace lo que ningún otro ser en el universo puede hacer. Y por eso merece el loor que se le da. ¿Vale? Ahora, verso 8. Y después que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara o arpa, según la versión, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ya lo dijimos al principio. ¿Qué representa el incienso? La misma palabra nos lo dice, las oraciones de los santos. de los santos. ¿Alguien me ayuda leyendo esta, por favor? Yo la leo. Gracias, hermana. La que está en azul, Sí, hermana. copas de oro llenas de perfumes. Esta expresión nos permite formarnos una idea de cómo emplean su tiempo los redimidos, entonces representados por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Tienen copas o cálices de oro llenos de perfumes, o como lo dice una nota marginal, incienso, que son las oraciones de los santos. Es un ministerio que incumbe a los sacerdotes. Gracias, hermano. Entonces, aquí otra vez Urias sigue estableciendo el mismo punto que hablábamos, que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos representan a los redimidos, ¿vale? Pero no solamente lo representan, sino que con el contexto de la cita de Elena White que leímos al principio, sabemos que literalmente los redimidos habrían de estar allí donde está el Cordero, donde está Cristo. Y pues si el Cordero está delante del trono en el lugar santo, ¿dónde más habrían de estar los redimidos sino allí mismo?
Entonces, son estos, ¿vale? Y nos da un detalle importante al final. Bueno, se nos compara incienso con perfume, bueno, por el olor grato, y se nos dice que es un ministerio e incumbe a los sacerdotes. Y la promesa decía, y reinaremos sobre la tierra y seremos sacerdotes. Ellos ya lo están viviendo. Ahora, el comentario bíblico adventista sobre copas nos dice, los recipientes en que generalmente se presentaban las ofrendas, el hecho de que las oraciones de los santos sean puestas en receptáculos de oro, puede indicar el valor que tiene delante del cielo. O sea, que puede tener más valor que el oro. Refinado al fuego, claro que sí. Pero ese valor es lo que nos debe a nosotros también animar e impulsar a elevar constantemente nuestras oraciones al cielo. Que nosotros también debemos valorarlas así, como oro. Y no como una pérdida de tiempo, o es que qué cansancio, o es que no tengo nada que decir. Dice aquí. Edison, bueno, perdón, una consulta. sí. Esas oraciones de los santos para ese momento se está refiriendo solo a, o sea, oraciones en general que han pues pasado en la historia, o esto es de los 144,000. No, son todas las oraciones, de todos los que elevan oraciones en el cielo siempre se han representado con el incienso en las copas de oro. Y eso era lo que el Señor quería mostrarnos a través de las instrucciones que le dio a Moisés para que en el tabernáculo que habría de erigir estuviera allí en el lugar santo esta representación del altar del incienso. ¿Vale? Entonces, aquí de hecho la imagen al fondo lo vemos a la izquierda del cordero, que estaría el altar del incienso. Eso es lo que representarían las oraciones, ¿cierto? Siempre han representado lo mismo, ¿vale? Edison, ¿Ah? y hasta hoy todavía esas oraciones siguen siendo intercedidas por nuestro intercedor ante el Padre, ¿cierto? Claro que sí, gracias y gloria a Él. Claro que sí. Hasta el momento en el que el altar sea derribado. Recordemos, aquí mismo en Apocalipsis, hay una parte en la cual el altar del incienso es derribado y es cuando ya las oraciones habrán de servir, porque ya el intercesor habrá salido del lugar santísimo. Ya no habrá oportunidad para elevar oraciones. Así que el momento de orar es ahora. Pero más Sí. adelante también era... Sí, dígame. No, le quería hacer énfasis en eso porque es importante que entender que aún en este momento, hasta que se cierre la puerta de la gracia, tengo entendido, esas oraciones que hagamos todos los días, nuestro intercesor estará poniéndolas ante el Padre hasta que se cierre la puerta, ¿cierto? Así es, hasta que el Señor salga de allí. Todas las oraciones que nosotros elevamos son perfeccionadas por el Espíritu Santo, que las presenta al Hijo, y el Hijo las embellece y las presenta al Padre. Amén. Es Gracias. nuestro vínculo con el Señor. Sí, O sea que sí coincide esa destrucción de, ¿cómo se llama? Lo del incensario con el fin del tiempo de gracia. Sí, así es, sí. sí es. Pero antes de eso, hay otra parte en la profecía donde se nos dice que se añade incienso. ¿Por qué se añade? Porque se están elevando muchas oraciones. Ese momento es ahora, pero cada vez más vamos a necesitar y a sentir la necesidad de orar. ¿Vale? Así es. Esto por el tiempo en el que estamos, porque nos reconocemos que sin esas oraciones no podríamos seguir adelante. Amén. Dice, el lector recordará que en el antiguo servicio típico, el sumo sacerdote, que sería el Cordero, Cristo, tenía muchos asistentes. En este caso serían los 24 ancianos. Cuando consideramos que estamos ahora mirando al interior del santuario celestial, llegamos a la conclusión de que estos redimidos son los que asisten a nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Vemos que lo que se le dio a Moisés
lo que está en el Antiguo Testamento, eso que tanto rechazan, justamente nos estaba representando, y que el Apocalipsis viene a clarificarnos por qué se daba eso. Que los levitas y la familia de Aarón servían al sumo sacerdote, que Aarón, siendo el primero, pues como símbolo de Cristo también, ellos servían al sumo sacerdote, los aaronitas, para representar a este momento de lo que haría Cristo luego ascender al cielo con esta primicia, con esta gavilla de primicias. Dice, con este fin fueron sin duda redimidos, con el fin de apoyar al servicio del sumo sacerdote. ¿Qué podría ser más propio que el ver a nuestro Señor asistido en su obra sacerdotal en favor de la familia humana por nobles miembros de esa familia, que por su vida santa y carácter puro fueron dignos de ser resucitados para esto? Otra pregunta retórica. Creo que nada podría ser más propio. Julia Smith quiere expresar lo mismo. Ahora, ellos, reconociendo que no por mérito propio, sino por el Cordero Rey, se postran delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Alguno quisiera leer esta, por favor? Yo. Bueno. Bueno, dale, Steven, que acá estamos muy agripados. Bueno. Se postraron delante del Cordero. Hermano, lo que está en blanco. Listo. Sabemos que muchos tienen gran aversión a que haya cosas reales y tangibles en el cielo. Pero aunque el Apocalipsis trata mayormente de figuras, no contiene ficciones. Describe cosas reales y llegamos a comprender la realidad cuando llegamos a una correcta interpretación de las figuras. De modo que en esta visión sabemos que el ser sentado sobre el trono es Dios. Está realmente allí. Sabemos que el Cordero simboliza a Cristo. Él también está realmente allí. Ascendió con un cuerpo literal, tangible. ¿Y quién puede decir que no lo conserva? Por lo tanto, si nuestro sumo sacerdote es un ser literal, debe tener un lugar literal donde servir. Si los 4 seres vivientes y los 24 ancianos representan a los que Cristo sacó del cautiverio de la muerte cuando resucitó y ascendió al cielo, ¿por qué no son seres tan literales cuando están en el cielo como lo eran cuando ascendieron? Gracias, hermano. Entonces, aquí el punto. Apocalipsis ni ninguna de las profecías de la Biblia contiene ficciones. Todas son cosas reales, simbólicas, pero reales. ¿Cierto? Y cuando nosotros aplicamos bien los símbolos, entendemos la realidad, comprendemos la realidad a la cual el Señor nos quería dirigir. ¿Vale? Cuando interpretamos correctamente las figuras, como nos dice aquí. Es interesante lo que nos dice. Sabemos que hay muchos que tienen gran aversión a que haya cosas reales y tangibles en el cielo. Para mí, ya en este momento, pues se me hace increíble que cristianos, evangélicos, protestantes y católicos, cualquiera de ellos, incluso los judíos muchas veces, tengan este pensamiento, ¿cierto? Pero es más increíble aún de aquellos que decimos sernos cristianos, porque Pablo en el libro de Hebreos nos deja demasiado claro que es algo literal, ¿cierto? Y creo que no hay forma más ni persona mejor capacitada para expresarnos esto como Pablo, que era fariseo de fariseos según su palabra. Y entonces a mí en una época sí me sorprendió, me empezó a sorprender que personas que yo consideraba ser muy buenos cristianos, porque son evangélicos de muchísimos años, me dijeran, no, en el cielo no hay ningún santuario y bueno, no quiero estallarme más por esa línea, pero el hecho es que aquí se nos dice, claro que son cosas literales, claro que son cosas reales.
pero se expresan en el lenguaje humano, que obviamente se ha de quedar corto. El cielo no lo podremos describir con nuestras palabras, ni siquiera estando allí vamos a encontrar palabras para expresar la grandeza de lo que habremos de ver. Entonces, eso es lo que hay que entender, que nuestra naturaleza nos limita, pero que Dios condesciende a mostrarnos las cosas para que tengamos una idea y no andemos como divagando y como en alta mar perdidos sin timón en un barco de vela. Hermano, vea. Sí, algo que me gustaría agregar es que también es muy significativo mirar a Orión y saber que el Señor está allá, que ascendió allá, como que hace parte también de toda esa literalidad que nos expone la cita. Sí, muy bien, gracias. Así es. Igual, recordemos que Orión es la puerta, ¿cierto? Es como si fuera una nueva dimensión, ¿vale? Porque Orión se abre y por allí viene el Señor y por allí volveremos. No es literalmente en Orión, ¿vale? Pero claro que sí, Orión es una forma muy literal y física de poder entender que realmente el Señor está allí, que realmente nos vigila. Ahora, ¿cuál es el punto que quiere establecer aquí Urias? Que estos 24 ancianos son redimidos literales, no simbólicos o ficticios, ¿vale? Sino que literalmente están allí. Ahora, ¿qué hacen allí? Cantan un cántico nuevo. Les pido por favor que busquemos Salmos 33, verso 3. Alguien más que pueda buscar Salmo 40, verso 3. Y alguien más que busque Isaías, versos 8 y 9, porque al final vamos a leer el verso 10, que es el que se nos referencia aquí. Vamos a leerlo Edison, enseguida. Sí. ¿qué capítulo de Isaías? Perdón, ¿Qué capítulo de Isaías? Isaías 42, versos 8 y 9. Pero antes vamos a leer lo que nos dice aquí. Ellos cantaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Bueno, quería poner el himno de digno eres tú, pero la hermana Daniela lo cantó en la mañana. Además el Señor trayendo las cosas para prepararnos, ¿cierto? Porque fuiste inmolado, ¿cierto? Continuar el paréntesis, que es un himno demasiado hermoso, a mí me gusta muchísimo. Pero el Señor es digno porque fue inmolado y con su sangre nos compraste, perdón, con tu sangre nos compraste para Dios. Dicen ellos, nos compraste para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este punto tampoco lo hemos dicho. Bueno, yo no lo había dicho porque aún estaba adelante en el estudio, pero ahora sí. Habla de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, una vez más, se nos derrumba la idea de que sean de estos seres no caídos. Y como en el verso 11 se nos habla de los ángeles, también se nos derrumba la idea de que sean ángeles. Por lo tanto, sigue estableciéndose el punto, o yo sigo estableciendo el punto de que son redimidos. ¿Vale? Y además, lo que nos dice el verso 10 es como la puntilla final, porque dice, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esa promesa solamente se le dio a la humanidad, que seríamos reyes y sacerdotes, pero además reinaremos sobre la tierra. Y solamente la humanidad redimida es la que ha de reinar sobre esta tierra que el Señor creó para estar habitada por nosotros. ¿Vale? Ahora, el comentario bíblico adventista dice, un cántico nuevo. Esta expresión es común en el Antiguo Testamento y nos cita Salmo 33:3. ¿Qué nos dice este salmo? Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo. Cántico nuevo. Constantemente tendremos, o sea, a nosotros se nos ha enseñado y hemos aprendido que las alabanzas son oraciones cantadas. Estamos hablando de incienso, de oro y de oraciones. Cuando nosotros oramos, también es una forma de exaltar y alabar al Señor, porque lo estamos reconociendo como único digno y también como compasivo y misericordioso, que nos atiende, aunque no debería, porque hemos pecado y el pecado nos separó de Él, pero Él nos atiende por su Hijo. Por eso nosotros
Cuando oramos, estamos cantando cántico nuevo, pero hemos de hacerlo con sabiduría, como nos dice el Salmo 33:3. Ahora, Salmo 40, verso 3, ¿qué nos dice? Yo lo tengo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Entonces, otra parte importante, no brotan de nosotros por naturaleza. Dios la pone en nosotros. Puso en la boca. Entonces, Amén. gloria y alabanza a Él. Y ahora, Isaías 42, versos 8 y 9. Eso sí es más contextual, al final vamos a entenderlo. Yo, Jehová, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes de que salga a la luz. Yo os las haré notorias. Amén. El Señor se gloria en contarnos lo que ha de suceder antes de que suceda. ¿Para qué? Lo sabemos. Para que cuando suceda creamos. Y Él, así como las cosas primeras se cumplieron, ha prometido más cosas para nosotros, que se están cumpliendo y no dejarán de cumplirse, porque está comprometida su honra y gloria. Dice aquí en Apocalipsis 5:9, es particularmente adecuado porque representa el canto que inspira una experiencia que no tiene ninguna comparación. ¿Cuál? La salvación por medio de la victoria de Jesucristo. Por eso es un cántico nuevo. El comentario continuaba diciendo, es un nuevo cántico que elevarán los redimidos en la nueva creación, ¿cierto? Pero para mí está un poco descontextualizado y por eso lo saqué. Sin embargo, si van allí al comentario bíblico adventista sobre el verso 9, van a encontrar que hay más información. ¿Pero por qué? Porque fue inmolado. La muerte de Cristo que trajo la salvación para el hombre y que a su vez vindicó el carácter de Dios es el fundamento de la dignidad de Cristo. No solamente porque nos salva, sino porque vindica que Dios es justo. Que al expulsar a Satanás del cielo, no estaba actuando con arbitrariedad como él lo quiso hacer ver. Me refiero al adversario. Cristo, en su victoria irrefutable en la cruz, estableció que la ley es santa, justa y buena. Y Satanás demostró ser todo lo contrario, porque mató a Cristo, el cual no tenía pecado. Cristo que nos redimió con su sangre, no vamos a leer lo que nos dice aquí, pero podemos tomar la referencia para que luego lo leamos, Romanos 3:25 y 5:9. Pero para poder avanzar no lo vamos a leer ahora, ¿vale? El hecho es que creo que aquí ya todos comprendemos que es por esa sangre que Él derramó, no meramente la de los latigazos y todas las laceraciones que tuvo, sino la de la lanza que le estalló el vaso y por el cual salió agua y sangre, la cual terminó llegando a la etapa de la propiciación y que estableció el pacto y nos redimió. ¿Estamos claros, cierto? Amén. 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 Urias Esmí nos dice, se lo llama cántico nuevo y es nuevo probablemente en lo que respecta a la ocasión y la composición. Eran los primeros que podían cantarlo por ser los primeros redimidos. Interesante. Se llaman a sí mismos reyes y sacerdotes. Ya hemos visto en qué sentido son sacerdotes. ¿En qué sentido? En que asisten a Cristo el sumo sacerdote, ¿cierto? Asisten a Cristo en su obra sacerdotal. Y en el mismo sentido son también reyes. Sin duda, porque Cristo se ha sentado con su Padre en su trono. E indudablemente estos, como ministros suyos, tienen que desempeñar un papel en relación con el gobierno del cielo, en lo que se refiere a este mundo. Entonces, como nos decía Isaías, Isaías, que otra vez, también el tema que nos tocó el hermano Raúl, y gracias a Dios, ese mismo profeta nos hablaba de estas cosas que Dios había prometido y se cumplieron, para establecer que asimismo las que faltan han de cumplirse y no tardarán. Ahora,
Así como estos ya están allí, como reyes y sacerdotes, nosotros, todos los que hemos de ser redimidos, también estaremos. Porque Él los hizo a ellos para Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y es importante el énfasis que hice al principio. Reinaremos está en futuro, una anticipación. Reinaremos sobre la tierra, a pesar de que están redimidos y rodean el trono de Dios y del Cordero, donde todo es gloria inefable. Su cántico habla de un estado aún más elevado que alcanzarán cuando la gran obra de la redención se haya terminado. Y ellos, juntamente con toda la familia de Dios, reinarán sobre la tierra, la herencia prometida y eterna, residencia de los santos. Entonces, ellos están allí, pero saben que aún hay más. ¿Por qué? Porque hemos de vivir con Emmanuel, ¿cierto? Dios es con nosotros hoy, pero esto aún tendrá un cumplimiento mucho más literal en el futuro. Se nos hacen aquí unas referencias, tampoco la vamos a leer por cuestión de tiempo. Está, si alguno pantallazo, foto, Romanos 4:13, Gálatas 3:29, Salmos 37:11, Mateo 5:5, Segunda de Pedro 3:13, Isaías 65:17 al 25 y Apocalipsis 21 del 1 al 5. Todos capítulos muy interesantes, llenos de luz para nosotros, así que siempre tendremos material para estudiar. Ahora, Juan ve y oye la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas y millares de millares. Entonces habíamos leído hace 8 días cómo había como 3 círculos. Primero está el Padre con el Hijo, luego están los 4 seres vivientes que vemos en el medio de la imagen, luego están los 24 ancianos que vemos alrededor, y luego, como vemos aquí, muchos ángeles allí. Increíble, porque es súper detallado, o sea, a pesar de que son cosas que no podemos entender a plenitud, el Señor dio la capacidad a Juan para que detallara, así como los demás profetas, todo lo que era necesario para nosotros. Hay muchísimos ángeles. Hermana Sandra, bien pueda. Está. Gracias, hermano. En este momento se me viene una inquietud. Aparte de los nombres que ya conocemos de personas como Elías, Moisés, bueno, que están allá arriba, de estas otras personas, ¿se conocen nombres por medio de la profeta Elena G. de White? No, hermana, no. Solo tenemos los que nos dice la palabra: Enoc, Elías, Moisés que fue resucitado. De Ajá. resto, no sabemos quiénes más han subido allí. Sabemos, por ejemplo, que Ya. Adán y Eva no, porque se nos delata que ellos van a ser resucitados, pero más detalle no tenemos. Elena White tiene algunas visiones de gente de su época que vio redimida y que han de estar allí, pero pues nosotros no los conocemos y no son bíblicos. Entonces, no. Vale. Gracias, hermano, gracias. Por la Hermano, pregunta. Sí, yo mi hermana. también quería decir algo. Cuando el Señor Jesús resucitó, dice que en la Biblia que muchos resucitaron con él, pero tampoco sabemos quiénes. Así es, no sabemos quiénes, sabemos que entre ellos había antediluvianos, pero nunca se nos dieron nombres y pues bueno, por algo el Señor quiso velar esto para nosotros. Allí tendremos la sorpresa. Guardemos y lleguemos allí y allí sabremos. Dice, el santuario celestial. Cuán mezquino es el concepto que tenemos de la magnitud y la gloria del templo celestial. Muy mezquino. Juan fue introducido a ese templo al principio del capítulo 4, por la puerta que fue abierta en el cielo, y sigue mirando al interior de este mismo templo en Apocalipsis 5. Ahora contempla las huestes celestiales. En derredor del trono están los que son representados por los 4 seres vivientes. Luego vienen los 24 ancianos, y Juan ve a una multitud de ángeles celestiales que rodean el conjunto. Muchos ángeles. En respuesta al testimonio de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos,
las huestes del cielo se unen para aclamar la suprema dignidad del Cordero. De esta manera Dios es vindicado delante de los ángeles, quienes desde las primeras acusaciones de Satanás en el cielo no han comprendido plenamente el proceder divino al desterrar a Satanás y salvar al hombre. Y nos cita Deuteronomio 709, páginas 79 y 713, que están en el capítulo 79, titulado Consumado es. También se lo referenciaba al principio, que es bueno que podamos ir a leerlo, porque se nos explican cosas demasiado interesantes, como la que aquí se nos dice escuetamente, que ellos, Cristian también nos había estado hablando, según las conversaciones que tuvieron con el pastor Javi, de que también los ángeles en cierta manera son redimidos, y claro que sí, que aquí lo tenemos, Elena White lo dice, ¿cierto? En el sentido de que ellos aún no comprendían plenamente el proceder del Señor al desterrar a Satanás, porque fue muy astuto al sembrar su semilla de discordia, ¿cierto? Solo hasta el momento en el cual el Señor murió en la cruz, ellos pudieron comprender. Pero eso, por lo menos para mí, no es lo mismo que establecer que ellos fueron redimidos con la sangre, porque no fue necesario el derramamiento de la sangre para librarlos a ellos del poder del engañador. Ellos nunca llegaron al estado en el cual llegaron a ser mortales como nosotros. Entonces hay una diferencia radical. Pero allí hay millones de millones, lo cual es una referencia, según nos dice aquí, que probablemente viene de Daniel 7:10, donde se nos dice que el anciano de días se sentó y los libros fueron abiertos y millares y millones de millones le servían. Estamos hablando del mismo evento. Entonces, para mí también es así. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántos nos parece podrían congregarse en el interior del templo celestial? Millones de millones, exclama el vidente. Parecería que no hay expresión numérica capaz de abarcar la multitud innumerable, la que el autor de la epístola de los Hebreos, Pablo, llama compañía de muchos millares de ángeles, Hebreos 12:22. Y estaban en el santuario celestial, o sea que eso es gigante, pero gigante más que la palabra. La forma de expresarlo es esta, pero bueno, son todos esos, por eso el espectáculo de la segunda venida será algo tan único que ni aun Satanás podrá copiar, aunque quisiera, y va a ser gran espectáculo también, pero la venida del Señor es el evento magno de la historia. Y Dios quiera que todos los que estamos aquí, los que se nos han unir después y nuestras familias que están aquí representadas también estén allí. Oremos constantemente por eso. Aprovechemos que aún hay oportunidad para ello. Oremos por aquellos que no quieren orar hoy día, para que algún día abran el corazón al Señor y también eleven sus oraciones. Ahora, capítulo 13, el deseo de todas las gentes. Ya hemos citado 3 capítulos. Consumado es, a mi Padre, a vuestro Padre, y ahora el de la victoria, que este sí fue después de las tentaciones, después del bautismo que Steven nos decía al principio. Están en las páginas 105, párrafos 1 y 2. ¿Alguien quisiera leer? Yo lo leo. Gracias. Después que el enemigo hubo huido, Jesús cayó exhausto al suelo, con la palidez de la muerte en el rostro. Los ángeles del cielo habían contemplado el conflicto, mirando a su amado general mientras pasaba por indecibles sufrimientos para preparar una vía de escape para nosotros. Había soportado la prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos ser llamados a soportar. Los ángeles sirvieron entonces al Hijo de Dios, mientras estaba postrado como moribundo. Fue fortalecido con alimentos y consolado por un mensaje del amor de su Padre, así como por la seguridad de que todo el cielo había triunfado en su victoria. Reanimándose, su gran corazón se hinchió de simpatía por el hombre y salió para contemplar la obra que había empezado, para no descansar hasta que el enemigo estuviese vencido y redimida nuestra especie caída.
Divino Salvador. Gracias, hermano. Entonces, después de la tentación, cuando Él venció una prueba la cual ninguno de nosotros tendrá que soportar porque Él lo hizo por nosotros, fue fortalecido por el cielo. ¿Y acaso dudamos que así mismo pasará con nosotros? Espero que no. Cuando seamos probados hasta lo sumo, tengamos siempre en mente que lo que sufrió Cristo fue mucho más allá de lo que podamos imaginar y sufrir. Y una de las razones de eso es que Él era Dios y en cualquier momento podía sacar su divinidad, pero no lo hizo. Sufrió como hombre, como cordero fue llevado al matadero y desde el principio de su ministerio, incluso desde antes de nacer, fue perseguido y aún así venció. Por eso es digno de toda nuestra alabanza, gloria y honor. Ahora, la cita continúa. Amén. Amén. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Imagínense todo lo que estaba en juego. El mismo Dios pudo haberse perdido. Eso no cabe en la mente, por eso es un misterio el cual por toda la eternidad vamos a estar estudiando. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este cántico, este canto que se nos dice en el verso 9. Ojo, porque aquí Elena White ya nos está diciendo dos cosas, que aquí en una cita adelante el comentario bíblico adventista nos va a contextualizar mejor. Pero ella nos dice que cuando Cristo ascendió al cielo, se elevó este cántico, digno eres de tomar el, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo que cuando nosotros lleguemos también elevaremos este cántico. Entonces, no es algo que ha de cansarnos, porque como leíamos en la primera cita de Elena White, así como los ángeles, nosotros debemos deleitarnos en proclamar el nombre del Señor. Aunque sepamos quién es el Rey de Gloria, hemos de preguntar con deleite, ¿quién es el Rey de Gloria? Para escuchar la respuesta, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y alabado sea. Ahora, Amén. me están siguiendo, ¿cierto, hermanos? No vaya a ser que estoy yendo muy rápido y se esté quedando alguno. Amén. Amén. Amén, Ahí estamos. Aprobado. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, este cántico que elevaremos nosotros y que ya elevaron ellos, el Cordero ha sido inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Alabanza séptuple, como habíamos dicho también en la primera presentación de Apocalipsis 5, lo que nos muestra alabanza plena al Cordero. Lo merece todo. ¿Y quién puede negarlo? Él es digno. Los santos aparecen delante del universo, espectador como testigos de la justicia y la gracia de Dios. No solo la justicia, no solo la gracia, las dos juntas. Nos cita Efesios capítulo 3, versos del 8 al 12, que me gustaría que pudiéramos leer. Si alguno lo tiene, bien pueda. Efesios 3, versos del 8 al 12. Yo lo leo. ¿Qué puede, hermano? Dice, del 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Hasta ahí, ¿cierto? Sí, hermano, hasta ahí. Entonces, el énfasis que nos daba aquí el comentario era sobre el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de nosotros a los principados y potestades en lugares celestiales, a estos ángeles, nosotros somos espectáculo. Somos un teatro para ellos, pero no que se deleiten ni se burlen de nosotros, sino que están expectantes viendo por qué el Señor en su infinita sabiduría creó a esta raza. Y no solamente la creó, sino que la redimió después de haber pecado todo lo que pecamos. Entonces, esa riqueza, esa sabiduría, ese poder, ese honor y esa gloria de alabanza, la elevan ellos, en parte también por lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Cuánto más nosotros habremos de elevarla? Tal es la compañía que Juan vio congregada en el lugar que es el centro del culto tributado por el universo. Allí donde esté Cristo, ese es el centro del universo. Y donde se está llevando a cabo el maravilloso plan de la redención humana. Todas las voces de aquellas huestes celestial se unían para atribuirle la honra que merece. Es una asamblea digna del lugar. Es un canto de adoración digno de ser elevado a aquel que por el derramamiento de su sangre vino a ser rescate para muchos, y que como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial sigue presentando los méritos de su sacrificio en nuestro favor. Allí pues, ante tan augusta asamblea, ha de ser examinada pronto nuestra vida. Aquí el punto por qué es importante detallar tanto este capítulo, estos dos capítulos, sobre todo el 5, para que entendamos lo que nos decía la hermana Lucía al principio, que aún hay tiempo de elevar las oraciones y aún hay intercesor, ¿cierto? El que nos capacitará para resistir la prueba escrutadora, solamente Él. Así que el momento es ahora, porque ¿qué nos habilitará para levantarnos y subsistir al fin con la muchedumbre sin pecado en el cielo? Oh, infinito mérito de la sangre de Cristo, que puede limpiarnos de todas nuestras contaminaciones y hacernos pisar la santa montaña de Sión. Oh, infinita gracia de Dios, que puede prepararnos para resistir la gloria y darnos osadía para entrar en su presencia hasta con gozo indecible. Increíble. Nosotros, por ese sacrificio de Cristo, podremos resistir la gloria. El Señor viene como fuego devorador, como fuego consumidor, pero consumirá solamente la escoria. Si nosotros elevamos oraciones que son representadas como el oro, de todo corazón, si nos humillamos ante su poderosa mano hoy, si lo buscamos hoy, podremos resistir en ese momento cuando venga el fuego de la prueba. Aún ahora estamos teniendo pruebas todos, algunas más pequeñas que otras, pero todas con el propósito de perfeccionar nuestro carácter. Así que sometámonos a Él. Veamos la prueba como una oportunidad de perfeccionar el carácter, que es lo que Dios quiere. Y sigamos adelante sin importar lo que se nos diga, porque la relación con Dios es personal. Solo nosotros sabemos cuánto le amamos. Solo nosotros sabemos cuán agradecidos estamos con Él. Y en el mundo muchas veces se nos va a decir descuidadamente que tal vez no lo estamos, que tal vez no somos fieles. Tomemos esto como una oportunidad de demostrar que sí. No a quien nos juzgue, sino a nosotros mismos y primeramente y principalmente a Dios, que le amamos y que sin importar qué, queremos estar allí con Él. Que no le vamos a negar nada de lo que pida en nuestra vida. Es mi oración y ojalá sea un propósito cumplido en cada uno de nosotros. Vamos adelante, ya estamos terminando. Y a todo lo creado
que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza y el honor, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Es interesante. Amén. Amén, sí. Es interesante, ¿por qué? Porque es un coro que va creciendo. El coro aumenta y en respuesta al canto de alabanza de las huestes del cielo, toda la creación se une en adoración del Padre y el Hijo. Cristo es vencedor y el carácter de Dios es vindicado delante de todo el universo. El hecho de que se adora al Cordero en la misma forma que al Padre da a entender su igualdad. Punto importante para aquellos que hablan que no, que el Hijo es inferior, como por ejemplo los testigos de Jehová, ¿cierto? Que eso sí, que son una secta, ya que en la mañana se estuvo hablando de ellos, de que se nos habla a los adventistas como secta. Bueno, los testigos de Jehová que salieron una apostasía de la iglesia adventista, ellos sí son una secta y dicen que Cristo es inferior al Padre. Pero aquí, en Apocalipsis, se nos da una alabanza en igualdad de condiciones al Padre y al Hijo. Entonces, esa teoría se derrumba fácilmente. Filipenses 2, versos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Claro que sí. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Algunos voluntariamente. Hoy podemos doblar nuestras rodillas, ¿cierto? Algunos otros, los que serán más lastimosamente, tendrán que doblar sus rodillas, pero por la majestad del cielo que se les manifestará. Ya no voluntariamente, sino porque no podrán resistir en pie cuando el Señor se presente. Así que doblemos nuestras rodillas hoy mientras aún podamos. El hermano Raúl ahora dijo algo parecido. Mientras aún puedo, porque tiene unas complicaciones físicas. Pero mientras aún podamos, arrodillémonos. Y si no, de todas maneras, elevemos nuestro corazón contritamente. ¿Cierto? No con altivez de espíritu, sino siempre con humildad, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que pidamos humildad, que es un verdadero fruto de arrepentimiento. Urias Smith nos dice que esto es algo que se elevará cuando el universo esté purificado, o sea que aún está en el futuro. En el verso 13 encontramos una declaración arrancada de su orden cronológico, con el fin de seguir hasta su terminación la declaración o alusión anterior. Este punto es importante entenderlo, porque nosotros ya habíamos establecido que esto está sucediendo y empezó a suceder cuando Cristo subió al cielo, ¿cierto? Lo que se nos relata en el capítulo 4 y 5 es algo que ya está en el pasado. Y sin embargo, en el verso 13 se nos hace una alusión a algo que está en el futuro. Y es un detalle importante, porque es un pequeño salto que hace el profeta, gracias a la visión que Dios le da, donde llega el momento en el cual ya no habrá pecado. Y dice, esto ocurre con frecuencia en la Biblia. En este caso se anticipa el momento en que estará terminada la obra de la redención. En el verso 10, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos habían declarado, reinaremos sobre la tierra. Ahora, el espíritu del profeta es llevado por anticipado al acontecimiento. El profeta tiene siempre esta calidad y cualidad de hablar de las cosas futuras como si ya fueran. Mira hacia adelante, al tiempo en que estará completo el número de los redimidos, el universo libertado del pecado y de los pecadores, y se elevará un himno universal de adoración a Dios y al Cordero. Esto aún está en el futuro.
ojalá nosotros estemos allí también alabándole. Dios quiere, y si nosotros queremos, podremos, porque Él nos dará la fortaleza para hacerlo. Entonces, ha quedado claro este punto, hermanos, porque luego cuando empecemos a desatar los sellos, bueno, cuando el Señor lo desate y nosotros lo estudiemos, vamos a devolvernos. Entonces es importante que entendamos que esta alabanza universal es algo que aún está en el futuro. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, sí, está claro. Okay. Si algo no le queda claro, Sí, hermano. con la siguiente cita espero que lo haga. Porque dice, es fútil. Hermanos, alguno tiene el micrófono abierto y hay un ruido que se está mezclando para que por favor lo apague. Dice, es fútil intentar aplicar esto a la iglesia en su condición actual o a la de cualquier tiempo pasado desde que el pecado entró en el mundo. ¿Por qué? Aún desde que Satanás cayó de su exaltada posición de ángel de luz y amor en el cielo, porque en el momento en el cual habla Juan, toda criatura del cielo y de la tierra, sin excepción alguna, eleva su antífona de bendiciones a Dios. Pero en lo que se refiere solo a este mundo, desde la caída, maldiciones en vez de bendiciones son lo que contra Dios y su trono ha exhalado la gran mayoría de los miembros de nuestro género apóstata. Y así continuará siendo mientras reine el pecado. Creo que es un argumento muy bueno para establecer que esto del versículo 13 y 14 está en el futuro. Porque incluso más adelante en Apocalipsis, cuando se nos habla de las plagas finales, se nos dice que aquellos que son lastimados con esas plagas ni aún se arrepienten y siguen blasfemando al cielo. Por lo tanto, esa antífona o alabanza universal no ha de suceder, sino hasta que se erradique totalmente el pecado. O sea que aún queda tiempo para que eso suceda. Porque no solamente cuando venga el Señor por segunda vez, sino ya cuando nosotros vengamos con Él por tercera vez a la tierra, ya después del milenio. Solo allí podrá cumplirse esto literalmente, que todo el universo alabe y exalte a Dios. Ahora, como les decía, estamos terminando. Ahora la cita del comentario bíblico adventista que nos contextualiza en qué lugares Elena White aplica esta alabanza y que nos ayuda a tener una mejor comprensión de todo esto. Dice, ¿a qué momento del gran conflicto se refieren las escenas simbólicas descritas en los capítulos 4 y 5? Según lo que se dice en Deseado de todas las gentes 774, que hace parte de la cita que empezamos a leer y que terminaremos de leer en el próximo slide, el canto fue entonado por los ángeles cuando Cristo fue entronizado a la diestra de Dios después de su ascensión. Y de acuerdo con Hechos de los Apóstoles 4:80 y Conflicto de los siglos 7:29, este canto también será entonado por los santos al establecerse la tierra nueva y por los redimidos y los ángeles por la eternidad. Y nos cita Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 44, Patriarcas y Profetas 583, Conflicto de los siglos 600 y 737. Entonces, aquí ya se nos está dando otro momento más en el cual se ha de entonar este himno. Cuando Cristo subió, fue un momento. Cuando nosotros seamos redimidos, será otro momento. Y cuando se acabe el milenio, será otro momento. Cuando esta visión se entiende así, puede concebirse que representa la actitud del cielo hacia el Hijo y su obra a partir de la cruz. Actitud que se magnificará en un crescendo cuando culmine victoriosamente el gran conflicto. No hallamos pues cabida para esta escena que Juan describe, a menos que nos anticipemos al tiempo en que se haya completado el plan de la redención y los santos inicien su prometido reinado en la tierra. Al Cordero, al igual que al Padre sentado en el trono, se tributa alabanza en este canto de adoración, que es el verso 13 que ya hemos leído.
volviendo de la gloriosa cena anticipada en el versículo 13 a los sucesos que se producen en el santuario celestial delante de él, el profeta oye a los 4 seres vivientes exclamar, amén. Y nosotros amemos. También exclamemos, amén. Amén. Ahora sí, la cita Amén. termina con esto. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Esta es la continuación de la cita de a mi Padre y a vuestro Padre. Recordemos, Cristo había preguntado que si la justicia estaba satisfecha, Él quería que sus hijos redimidos estuvieran allí con Él. Y el Padre proclama que sí, que su justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Miguel, quien es como Dios. Por eso merece la alabanza y la adoración, y ningún otro. Con gozo inefable los principados y potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Desde Amén. aquella cena de gozo. Amén. Amén. Alabado sea. Desde aquella cena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Ya les doy la palabra. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aprovechemos. Hermanos, bien pueda. Pido la palabra. Sí. Es que imposible dejar pasar esta oportunidad con este capítulo tan hermoso del deseado de todas las gentes, porque miramos la invitación que nos está haciendo ahí. Nosotros con nuestra alabanza, con nuestros himnos, con nuestra oración, nos estamos uniendo a ese canto de los ángeles, al Padre y al Cordero que es Jesús. Entonces, ¿cómo tenemos todavía la oportunidad para estar exaltando y que estas oraciones, estos himnos y las alabanzas nos unan a esos ángeles, a adorarlos a ellos? Entonces yo pienso que imposible dejar pasar este capítulo tan hermoso y la invitación que nos hacen. Lo importante que es tener en cuenta la oración y la alabanza. Eso no es tiempo perdido. Estamos haciendo una gran labor con eso y nos está invitando este capítulo tan maravilloso. Amén. Hermoso capítulo. Sí, es un hermoso capítulo y es una honra ser invitados a hacerlo. Amén. Honremos esa invitación atendiendo a ese llamado siempre, mientras tengamos voz. Que de hecho Amén. hay una cita, luego se las compartiré, donde se nos hace una exhortación a que usemos nuestra voz para alabarlo y para dar testimonio de él, porque para eso se nos dio. Aprovechémosla, así como las rodillas se dieron para postrarnos ante él. Aprovechémosla. Y bueno, ahora sí, hermanos, gracias. Sé que se ha hecho largo, pero había que tener este estudio completo para
para poder comprenderlo, para tener el mapa completo y para que ahora sí vayamos a lo más interesante y a lo que más nos llama del estudio de Apocalipsis, que son esas cosas que muchas veces no entendemos, que están en oscuridad porque algunos quisieron oscurecerlas. Y vamos a deleitarnos y a seguirnos deleitando de aquí en adelante porque cada vez se vuelve más interesante el Apocalipsis. Si hasta aquí les ha parecido interesante, entonces no se pierdan lo que se viene porque bueno, se lo puedo adelantar. Simplemente saber que son cosas maravillosas, no son cosas que dan miedo, sino que antes nos impulsan a alabar al Señor, que nos dan un motivo de aliento, como se nos dice en esta cita. Estas visiones de la gloria futura, descritas por la mano de Dios, deberían ser de gran valor para sus hijos. Deteneos en el umbral de la eternidad y oíd la misericordiosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo y consideraron como un privilegio y un honor sufrir por su causa. Es un privilegio y un honor sufrir por su causa. Así que si sufrimos, alabemos. Con los ángeles echan sus coronas a los pies del Redentor exclamando la alabanza. Allí los redimidos saludan a quienes los encaminaron hacia el Salvador. Aunque aquí muchas veces no nos reconozcan, si nosotros somos fieles cuando lleguemos allí, las personas a las que les hemos hablado y que también lleguen allí nos van a buscar y nos van a agradecer por habernos esforzado, aunque ellos nos rechazaran muchas veces y nos trataran mal. Así que vale la pena, porque nos uniremos en alabanzas a aquel que murió para que los humanos gocen de una vida tan duradera como la de Dios. Acabó el conflicto, concluyeron las tribulaciones y las luchas. Los cantos de victoria llenan todo el cielo. Al rodear los rescatados el trono de Dios, todos entonan el alegre coro. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y que nos rescató para Dios. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Gracias a Dios por este sábado hermoso que nos dio, por la disposición, por la energía que entregan todos para que esto siga creciendo. Estamos viendo la bendición del Señor, a los esfuerzos, principalmente de nuestro hermano Cristian, que todos reconocemos, se entrega con todo lo que tiene para que esta obra avance y nosotros también aportamos cada uno y sin importar qué sea lo que estamos haciendo, con la mera presencia, sepan que ya hacen mucho, por lo menos para mí. Saberlos, verlos aquí, me alienta a seguir realizando estos estudios a pesar de lo que pueda estar pasando, así que por eso les agradezco y no dejaré de hacerlo, y principalmente a nuestro Señor, que como león rugiente vendrá por su iglesia, porque antes, como un cordero inocente y mudo, venció en la cruz. Alabado sea. Amén. 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 Muchas gracias, Edison. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, hermanos. Gracias. Sí, ¿alguien quería preguntar algo, compartir algo? Pueda. Hechos de los Apóstoles 4:80, que era la otra cita que se nos referenciaba, donde Elena White pone versículos 12 y 13, la alabanza de una iglesia triunfante. Podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En la Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas por su iglesia. Por la fe podemos entrar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperan con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresan las palabras, venid, benditos de mi Padre, pondrán sus coronas a los pies del Redentor exclamando, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder
para siempre jamás. Amén. Ahora, la cita de Isaías continuaba, leímos versos 9, 8 y 9, y del verso 10 al 17 se subtitula Un cántico nuevo. Por eso la quise poner aquí al final, porque para nosotros ha de ser nuevo siempre. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde los confines de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las islas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y declaren su alabanza en las islas. Jehová saldrá como un valiente, y como un hombre de guerra despertará celos, gritará, voceará, se mostrará fuerte contra sus enemigos. Desde hace mucho he callado, dice él. He guardado silencio y me he contenido, pero daré voces como la que está de parto, resoplando y jadeando juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, tornaré los ríos en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por caminos que no conocían, como a nosotros. Les guiaré por sendas que no habían conocido, como nosotros. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Es una promesa. El mundo parece que está todo en contra nuestra. Parece que no vamos a poder vencer, pero el Señor ha prometido que cambiará las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Él nos abrirá camino. Así que sigamos adelante. Estas cosas son las que he decidido hacer y no las dejaré sin realizar. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en estatuas y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Llamemos a estas personas que están tan engañadas a que salgan de Babilonia, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Y nosotros no volvamos a Egipto, no volvamos a Babilonia. Sigamos adelante hacia la acción celestial, que nuestro galardón nos espera. Y sigamos alabando y sigamos declarando que el Señor viene. Bueno, y se me perdió, pero sabemos lo que venía. Maranata 2031. Señor los bendiga, mis hermanos. Amén, mi hermano. Amén, Dios nos hermano. acompañe y recuerden. Amén. Amén. Gracias, hermano. Qué bello. Eso, logré un poquito, alcancé un poquito. Pero bello, bello. Esto no lo dejan grabado, hermanos. Sí, hermana, está grabado y pronto lo subiremos. Sé que los de la semana pasada también me quedan por subirlos. Y, Vaya. y la que hizo Javi sobre la salvación también, por fin pude organizarla, la he de subir. Pero les ruego me disculpen y aún me esperen un poco porque el tiempo me ha faltado. Pero todo estará subido para que podamos repasarlo y bueno, que Dios los bendiga y que sea de bendición para todos. Le pido a alguno que, bueno, voy a orar para cerrar, pero les pido que no se vayan, vamos a entonar un par de himnos más para que cumplamos lo que se nos dice y alabemos y sigamos alabando al Señor. Así que ahora vamos a orar y luego pondremos los himnos, ¿vale? Pongámonos en posición, por favor. Okay. Inclinemos el rostro. Gracias. Gracias infinitas te damos, Señor, porque nos has redimido, porque sabemos que en ti la salvación es segura, porque en tu Hijo todas las promesas son sí y amén, y nos has revelado, Señor, cosas que antes no conocíamos. Has cumplido tu promesa en nosotros, y sabemos que eres fiel para cumplir también las que faltan, porque el mundo se levantará como una tempestad, y como un mar hambriento de devorarnos, vendrá por tu pueblo, mas tú serás nuestro estandarte, Señor, y por siempre te alabaremos
porque sabemos que nos amas, porque nos has demostrado bastante y suficiente ya. Con la muerte de tu Hijo en la cruz, el justo pagó por los injustos, para que nosotros seamos exaltados hasta donde Él estaba y nosotros no queremos rechazar, ni queremos que haya sido en vano ese sacrificio eterno. Por eso, Señor, te pedimos nos des fuerza, que nos limpies más y más de nuestro pecado, que nos perfecciones en tu palabra y en tu verdad, y que pongas un cántico nuevo en nuestras bocas, para que podamos alabarte de todo corazón, Señor, que nos enseñes a orar, que nos aumentes la fe, porque somos hombres de poca fe. Sé propicio tú a nosotros pecadores, Señor, y suple a nuestras necesidades según las riquezas de tu eterno poder, de tu sabiduría. Y nosotros, Señor, con nuestra vida y con nuestras bocas te alabaremos por siempre, mientras nos des vida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos y sabemos, lo tenemos todo como hecho. Por eso te alabamos. Amén. 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 Amén.